que las autoridades dominicanas le están dando la espalda a las víctimas, que no están de acuerdo con las víctimas, que las autoridades dominicanas se están prestando a juego de poder. De hecho, pero hemos visto que hay un divorcio aparente, y por eso el abogado Félix Porte decía, aparentemente nosotros como víctimas en este proceso vamos a tener que defendernos del Ministerio Público y del gobierno. Suponiendo que haya un tranque en un juicio de fondo ya previo a la sentencia, en donde sea imperante el clamor social de que a Antonio Espaillat hay que darle una pena. Y al sello, reitero, característico de este Ministerio Público, porque si hubiese sido otra persona que no fuera Antonio Espaillat, la calificación jurídica fuera artículo 295 y 304 del Código Penal en comisión por omisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? El resultado de un mediocre con soberbia. Porque cuando Gregory le dijo a él, don, el techo, él se dijo, ¿qué es lo que tanto azara a este don nadie? Al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, la incertidumbre reina en la familia Espaillat y en RCC Media, porque no se conoce cuál será su destino a nivel de prisión preventiva, si se va para su casa o si se queda. Pero en todo caso, lo que vamos a conversar con Valentín Medrano es el presente y el futuro de RCC Media y Antonio Espaillat. Valentín, la sociedad está pidiendo algo ejemplar en el caso de Antonio Espaillat. Tú has sido categórico con el tema del 319 y el homicidio involuntario. Quieres ser coherente como abogado. Ahora, yo te pregunto a ti categóricamente, desde la perspectiva del sentido común, no del derecho, que no soy abogado. Negligencia es cuando por ligereza o inobservancia puede ser algo como esto. Pero cuando tenemos, Valentín, ya la certeza en apariencia, aunque yo estoy convencido, de que Antonio sabía, y digo estoy convencido porque ahora veo a tu colega Miguel Valerio planteando que, o sea, tratando como de desmontar la veracidad de lo que dice Gregory, de lo que él le informó a Antonio a priori. Entonces, yo digo que, bueno, ahí radica todo. En el hecho de Antonio Espaillat saber la condición de ese techo, ya se desmonta el carácter involuntario del homicidio. Digo yo, guiado por el sentido común, no por el derecho. Esa es mi primera interrogante. Mira, tal vez en otro sistema de derecho, nosotros podríamos estar aterrizando, asentándonos en situaciones como la planteada. Porque el derecho penal en la República Dominicana es un derecho de acto, de acción. Y de forma excepcional, nosotros podríamos hablar de comisión por omisión en el derecho penal. Significa que un acto omisivo, que no representa una conducta, podría instituirse en una responsabilidad con respecto al tipo penal de que se trate. Eso es excepcional. Pero en principio nosotros tenemos una acción que es acción típica, antijurídica y culpable, que tiene que ser, vamos a decirlo así, los elementos no solamente constitutivos, sino aquellos que tienen que darse en los hechos y que tienen que irse desmarcando uno a uno desde el punto de vista procesal. Lo digo porque para llegar a la determinación de culpabilidad de una persona, tú tienes que primero definir la acción. Lo que antes se conocía, hasta el momento en que la República Dominicana, nosotros nos abocamos a la modificación, que fue surgimiento propiamente dicho de un código procesal penal en el año 2002. Previo a ello, nosotros teníamos 4 elementos constitutivos de la infracción que siguen vigentes. Lo que pasa es que se han mutado a otra verborrea desde el punto de vista jurídico, que son el elemento material. Entonces tiene que haber una acción que lleve a efecto la materialización de un hecho punible, es decir, la definición
en concreto de una conducta que esté previamente definida en la norma. Y si está previamente definida en la norma, entonces estamos ante un elemento legal. Es decir, no hay una conducta prohibida, perdón, no hay una conducta que defina delito, no hay una conducta que defina crimen si esa conducta no se encuentra previamente definida en una norma de forma prohibitiva. Entonces, ese es el elemento legal. Comprendo de cara a la audiencia. No existe un factor penal que actúe sobre la base de que Antonio, a pesar de tener el conocimiento y no hacer, pues aún así a él en ese efecto penalmente hablando, eso no es castigable. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No. Yo te estoy diciendo, embrionariamente, nosotros tenemos aquí, primero, no estamos ante culpabilidad posible para la determinación en esta etapa. Nosotros estamos ante una audiencia de medida de coerción, que lo único que procura es determinar la forma en que la persona sindicada de la comisión de actos de transgresión a las disposiciones punibles, en este caso de homicidio involuntario según la calificación embrionaria dada por el Ministerio Público, lo único que se determina aquí es la forma en que va a estar atada al proceso. Es decir, nosotros tenemos 7 formas de estar atado a un proceso penal a partir de la imposición de la medida de coerción, y eso lo determina el juez. Una primera forma es que la persona vaya de forma voluntaria al proceso sin ninguna medida de coerción, vamos a decirlo así. Después puede tener una garantía económica, puede tener impedimento de salida, presentación periódica, o puede simplemente tener prisión domiciliaria o prisión preventiva. Esas son las formas, eso es lo que se discute ahora. Y para determinar eso, para fundar eso, el juez tiene que decidirse entre la solicitud que hace el Ministerio Público y la contraposición manifiesta por parte de la defensa técnica. Entonces, ante esa situación, lo que hay es una calificación jurídica provisional. Te dicen 319, provisionalmente 319. Eso podría desmembrar en una calificación jurídica más abarcante. En este caso, diríamos que es un poquito... Para que la gente sepa, perdona, el 319 es el que plantea que le tocan 2 años máximo de prisión. Para que la gente sepa eso. Ese es el famoso 319. Sí, pero déjame decirte algo. Mira, yo he estado siendo cuestionador de lo que ha estado ocurriendo con este proceso, pero no desde el punto de vista de la persona sobre la que recae la imputación penal. Porque aún en ese supuesto de lo que tú estás diciendo, si ciertamente en otra sociedad, yo así inicié la entrevista dándote respuesta, decir, en otra sociedad la calificación jurídica hubiese sido diferente y el resultado final y los límites desde el punto de vista procesal o lo que tiene que ver con la procura de las partes pudiera ser más agravado. Porque hay sociedades que tienen para este tipo de situaciones penas realmente drásticas. En el caso de la República Dominicana nosotros tenemos un pequeño escollo, que es que si nos remitimos y aceptamos como buena y válida la calificación jurídica que se ha dado de 319, nosotros tenemos una pena superior como máximo a 2 años, 3 meses a 2 años. Esa es la realidad y esos son los límites en principio. Porque yo he visto que hay personas, como es el caso de Félix Porte, que ha dicho que él entiende que hay un homicidio voluntario. ¿Cómo podría él sacar a relucir esto? Tal vez en la elucubración que tú has hecho al principio, cuando haces la primera de las preguntas que me manifestaste, que me hiciste, tú decías que aparentemente han habido personas que le han dicho de forma reiterada que había unos problemas, etcétera, etcétera. De hecho, el informe que presenta la comisión técnica, que desde el punto de vista jurídico no tiene asidero, ni aval, ni tiene razones para ser tomada en consideración en un juicio de fondo, quizás como cintila probatoria para lo que tiene que ver con una medida de coerción, porque aquí no se necesitan pruebas eminentemente terminadas, por así decirlo, sino pruebas
embrionarias que puedan servir subsecuentemente o que se puedan constituir subsecuentemente en prueba, pero ahora son simplemente cintilas probatorias. Las cintilas probatorias son suficientes para la determinación de una medida de coerción, sí. Puede ser sobre la base de una cintila probatoria que se pueda acudir a la prisión preventiva como medida de coerción. Yo entiendo que sí. ¿Por el espacio que pide el Ministerio Público? No, entiendo que no, porque tú no puedes tener la dicotomía de estar proponiendo que una persona vaya a ser culpado subsecuentemente en una audiencia preliminar con miras a un juicio de fondo, sindicado de la proscripción del artículo 319 y tienes como máximo 2 años y tú le estés pidiendo 18 meses de prisión preventiva. O sea, eso no hace esquina. Estamos hablando de un contrasentido, sobre todo porque el artículo 241 a los 3 meses te va a decir aquí hay un cese que opera. Porque el artículo 241 te dice que el cese opera no solamente cuando cursan los 12 meses para tipos penales que llevan penas superiores al año, sino que también el cese se produce cuando se alcanza el mínimo de la pena que le sea determinada, imputada. En este caso 3 meses. En este caso 3 meses. Entonces eso es una dicotomía. Ahora bien, yo lo que sí siento que el Ministerio Público está llevando este proceso para amargura tuya y de la mayoría de la gente que entienden que se ha sido hasta cierto punto muy blando, muy condescendiente con respecto al trato y muy desigual. Muy desigual. Eso sí yo lo compro. Yo compro desigualdad por parte de las autoridades. Yo compro hasta cierto punto complicidad por parte de las autoridades. Yo cuento y creo que las autoridades dominicanas le están dando la espalda a las víctimas, que no están de acuerdo con las víctimas, que las autoridades dominicanas se están prestando a juego de poder. De hecho, yo me quejaba muy amargamente porque un diario de circulación nacional de los más reputados de la República Dominicana actualmente daba cuenta de un contenido del informe que dieron las personas nombradas por el presidente de la República, que después el Ministerio Público, para engañifa nuestra, o sea, para tratar de decirnos a nosotros que las cosas se están haciendo bien, pero que no es verdad, porque todo el mundo sabe que la orden se dio prácticamente desde el lugar de los hechos, cuando el presidente de la República, conmovido, conmocionado, y eso sí tengo que reconocerlo, ordenó con procura de transparencia que se hiciera un levantamiento tendente a la consecución de determinar las causas que operaron en ese siniestro. Sin embargo, ahora dicen que no fue el presidente que nombró a esa comisión. Y en el mismo informe, en las primeras páginas, aparece un oficio que nadie conoce, que no se hizo público, que supuestamente operó de parte del Ministerio Público ordenando, de conformidad con el artículo 207, que estas personas actuaran como peritos. Lo que subsanaría una de las exigencias normativas, en el sentido de que solamente el Ministerio Público durante la etapa preparatoria o un juez pueden ordenar peritajes. Exacto, eso también le refuté a los abogados de que es totalmente imprudente que el Ministerio Público para sus investigaciones se auxilie de organismos del Estado. El Ministerio Público tiene que llevar sus propias investigaciones. ¿Cómo puede garantizar que eso no esté contaminado si no lo manejan ellos mismos? De hecho, es peor. Porque ni siquiera el Ministerio Público puede hacer eso, porque tú le estás diciendo, suponte que haya interés por parte del gobierno, y aparentemente lo hay, de tender a un estadio situacional en que se afecte los derechos y garantías de las víctimas, en contrapelo con lo que son ahora mismo los intereses de la parte imputada del proceso. Que el gobierno quiera hacer caso a común, que quiera ayudar por la causa que fuera, que nosotros desconocemos, pero supongamos que eso ocurra. Entonces, desde el gobierno, ¿tú crees que va a haber la suficiente objetividad, la transparencia, la equidistancia, la imparcialidad para producir un dictamen que favorezca a los intereses que están contrapuestos al gobierno mismo? Eso no va a ocurrir. Entonces, por eso hay una ley que se ha dejado de lado en este proceso.
y el Ministerio Público lo ha hecho, yo creo que de forma muy consciente, tendente a la consecución de que de conformidad con lo que establece el artículo 69, numeral 8 de la Constitución de la República, que te dice que toda prueba recogida en contrapelo con la ley es nula de pleno derecho. Y en este caso, ¿qué prueba se recogió a contrapelo? Ese informe, porque ese informe no lo hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Y la ley 454-8, en su párrafo, artículo 11, párrafo, te dice que es dentro de las instituciones públicas de la República Dominicana, el INACIF, la única facultada para expedir los informes periciales que requiere el sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces, como ONEISBI no es el INACIF y las personas que actuaron no son peritos del INACIF, es obvio que el Ministerio Público, a sabiendas, está produciendo una prueba anulable a futuro. Porque basta con que una persona lo requiera, lo manifieste y demuestre que eso va en contrapelo de una norma vigente actualmente en la República Dominicana, eso puede tender a la nulidad de esa prueba y sus consecuencias, porque el artículo 26 del Código Procesal Penal ni siquiera tiene el límite que establece la Constitución, sino que te dice, es nula toda prueba recogida con inobservancia de la ley, pero es nula ella y sus consecuencias. Es decir, que todo lo que haya ocurrido a partir de esa prueba es nulo. Por ejemplo, si tú haces un arresto de una persona de forma ilegal, supongamos, te metiste en su casa sin una orden, no es una investigación ya iniciada, y tú lo arrestas y le llenas un acta de transgresión, un acta como que el delito se ha cometido en el mismo instante, supongamos, ¿verdad? Pero te metiste en su casa, violentaste su domicilio. Tú dices, le llené un acta de flagrante delito. Bueno, mira, pero es que hay un problema. Para tú entrar a su casa, tú necesitas una orden de un órgano jurisdiccional competente. Si tú violentaste eso, todo lo que tú hiciste es nulo. Entonces supongamos que tú le llenaste esa acta, ¿verdad? Y en esa acta tú consignas el presunto hallazgo de algo ilegal. Como se anula el arresto, se anula la consecuencia que es el acta y por vía de consecuencia tú te quedas sin caso. Ejemplarizo con ello solamente para que se entienda que estamos hablando de que el Ministerio Público, en principio, todo el mundo sabe que el Ministerio Público no ordenó que se hiciera ningún peritaje. Eso no es cierto. Aunque en el informe se dice que hay un oficio, creo que es el 00012, que dice que viene del Ministerio Público donde se ordenaba a esa persona como perito, pero coinciden esas personas exactamente con los nombrados por el presidente de la República. Y te decía de un diario de circulación nacional que establecía en el contenido del análisis de lo que era presuntamente ese oficio pericial que ofertan las personas de los ONEISBI, el caso de el señor Leonardo Reyes Madera y otro grupo de personas muy connotadas, muy bien preparadas, bien formadas, pero que no son del INACIF, y decía en ese periódico que la causa de la ocurrencia de ese acontecimiento luctuoso que nos afecta a todos, que nos tiene a nosotros victimizados como nación, no fue el sobrepeso. Pero cuando tú te vas a la conclusión de ese informe pericial, en las conclusiones ellos dicen que el sobrepeso por 3 capas que se le hizo de finos, como nosotros le llamamos usualmente, y además de la carga, de los excesos que se dio con respecto a las cargas extras que se le puso a ese techo, que ellos establecen que hacía 37 punto tantos centímetros cúbicos por algo. Un informe muy técnico, yo no soy especialista en ese tipo de cosas, pero en ese informe oficialmente se dice que esa fue la causa. Entonces, ¿cómo periódicos importantes de la República Dominicana están tergiversando esa verdad? Están modificando la ocurrencia de los hechos en lo que tiene que ver con las conclusiones
principales dadas por ese cuerpo, por ese grupo de personas que fueron apoderadas de ese peritaje, y entonces ya tú ves que hay un interés de manipular la verdad. Pero esa manipulación no solamente viene de ese periódico que planteo como fuente, tú podrás buscarlo. Decían que los jueces se iban a encontrar con una situación muy difícil porque tenían que encontrar responsabilidad sobre la base de un informe que prácticamente desmontaba lo que tú has venido diciendo, por ejemplo, en este programa, y lo que en definitiva fue lo que dio al traste con las conclusiones del informe. Entonces, la parte del gobierno y la parte del Ministerio Público, que es lo mismo, Ministerio Público, gobierno es lo mismo. Aquí nosotros nos hemos desgañotado diciendo que no existe el Ministerio Público independiente, que eso es una falacia. Y es muy fácil de entender, sobre todo cuando tú ves ejemplos donde el presidente de la República convoca, todos los lunes, por ejemplo, hay una demostración de falta de independencia en el Ministerio Público porque el presidente lo convoca a ellos al Palacio de la Policía y vienen todos los titulares a reunirse con el presidente a rendir el informe. Si el presidente de la República no fuera tu jefe, pues no tiene por qué convocarte todos los lunes. ¿Es que el Ministerio Público le rinde informes al presidente todos los lunes? Todos los lunes el Ministerio Público, de arriba hacia abajo, todos los titulares van y se reúnen en una fuerza de tarea, no sé cómo se llama, en el Palacio de la Policía con el presidente de la República y en su defecto, cuando este no puede, con la vicepresidenta de la República, que encabeza la mesa. Entonces, si eso es independencia, pues yo no sé en qué país que nosotros vivimos. Entonces, el Ministerio Público ha estado haciendo todo mal desde el punto de vista procesal e investigativo. Primero, por lo que te dije, el informe, que es la parte medular desde el punto de vista probatorio, ese informe no lo ordenó el Ministerio Público. Pero está bien, vamos a suponer que ellos subsanaron eso y se inventaron un oficio, un dictamen ordenando ese peritaje. Vamos a suponer que fue así. Lo ordenaron, ok, perfecto. Pero coinciden con la misma persona que ordenó al presidente de la República a que hicieran ese levantamiento. Ok, el levantamiento se hizo. Las conclusiones yo, en términos personales, las comparto. Y no estoy en capacidad, en términos cognitivos, en términos formativos, para yo contrariar las conclusiones y el trabajo hecho por esos peritos, porque ellos son especialistas en esa materia, son estructuralistas, son especialistas en cálculo de resistencia a materiales, son ingenieros, yo no soy nada de eso. Entonces, las comparto y las conclusiones me gustan, plugan en lo que es desde el punto de vista de lo que tú estableces, en mi sentido común, desde el más común de los sentidos, en lo que yo entiendo que ha ocurrido en ese lugar. Ahora bien, es que todavía sigue siendo ilegal. Por la razón que te dije, porque no lo hizo el INASIF. ¿Por qué no le solicitaron al INASIF que lo hiciera? Y tú dirás, bueno, es que hay un problema. El INASIF tiene especialistas en asuntos financieros, especialistas en asuntos médicos, especialistas para determinarte a ti la ocurrencia de muerte, pero quizás no tenga en su staff un grupo de profesionales del área de la ingeniería con las capacidades suficientes, con las experticias suficientes para rendirte un informe de esta capacidad, de esta calidad. Ah, pero hay un problema. El INASIF, dentro de su ley, dentro de las facultades que tiene y potestades que le da la norma, puede subcontratar a personas y nombrarlos como peritos a los fines de un peritaje especial determinado. Entonces, siempre debió ser a través del INASIF que se hiciera. ¿Se hizo? No. Vamos a suponer que esto pueda servir embrionariamente como una cintila probatoria para que se ordene una medida de coerción. Vamos a suponer que así ocurra. Al final de cuentas, eso habrá que hacer lo mismo que se hizo con el oficio fantasma que apareció de la noche a la mañana por las críticas que se hacían de forma constante al proceder al ABC desde el punto de vista procesal, a la violación al artículo 207 del Código Procesal Penal. Pues ojalá que ellos, entendiendo eso, ordenen al INASIF a hacer el peritaje y que el INASIF le ordene a esta persona volver a hacer el peritaje porque no podía ser homologado. Porque el INASIF puede homologar, pero este no lo puede homologar porque son instituciones públicas de la República Dominicana y cuando la ley te dijo, esta es la única facultada para hacer esto, es que es la única facultada. Porque la ley dijo única. No se inventó nadie la palabra única dentro de esa disposición legal, sino el legislador. Vámonos al juicio de fondo. Ya explicaste tu parecer
en cuanto a la fase preliminar, ya independientemente de que Antonio esté en la calle llevando su juicio, ahora que esté en prisión preventiva. Lo que se ha planteado en la fase preliminar de que dos empleados en particular que despachaban con él directamente, Manuel Jiménez Matos y Gregory Adames, ambos le advirtieron a Antonio sobre el techo. ¿Se puede sostener en un juicio de fondo? No, claro que sí. Claro que sí. Pero antes de ir al juicio de fondo, recuérdate que nosotros tenemos 5 etapas en el proceso y antes de llegar al fondo pasan 2. Tenemos la etapa preparatoria. La etapa preparatoria en la que estamos, investigativa. El clímax de la etapa preparatoria es la audiencia de medida de coerción. Ocurrida la audiencia de medida de coerción, supongamos cual que sea, hay 2 posibilidades. Digo yo en principio, que sea una medida de coerción privativa de libertad, o que por el contrario, de conformidad con lo que establece el artículo 229, se tomen en consideración esos aspectos que se vierten ahí en esa norma, en esa parte de la norma, y que de conformidad con el artículo 226 se imponga una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, tomando en consideración que la prisión preventiva es la excepción y la regla deben ser las medidas de coerción que exceptúan a esta prisión preventiva o que se marginan de la prisión preventiva. Supongamos. Pero ¿qué ocurre? Una prisión preventiva, primero, no es una cláusula de cierre. Una prisión preventiva no es inamovible o insustituible, no es inmutable en el tiempo, porque la persona tendrá siempre la opción de pedir variación de medida de coerción de conformidad con el artículo 238 del Código Procesal Penal. Pero también puede recurrir la medida que le pueda ser impuesta. En este caso de forma específica, vuelvo a decir, se está tratando el tema menos humanamente, tomando en consideración a la víctima como protagonista de los intereses sociales y de lo que deben ser los intereses estatales. Porque en el proceso penal el protagonista es el imputado. Pero a nivel social, y lo que debe mover y preocupar a las autoridades del Ministerio Público y del gobierno, son las víctimas. Pero hemos visto que hay un divorcio aparente, y por eso el abogado Félix Porte decía, aparentemente nosotros como víctimas en este proceso vamos a tener que defendernos del Ministerio Público y del gobierno. ¿Pero por qué? Porque hay muchas quejas de trato diferenciado. Hay muchas quejas, pasándolo por el tamiz de lo recientemente vivido por la sociedad dominicana con respecto a otros procesos, de que el trato que se le da desde el punto de vista procesal a la persona dista mucho. Incluso alguien me decía, entrando en contradicción con posiciones por nosotros asumidas y manifiestas, que no es verdad, porque hay gente que lo citaron, por ejemplo, al Palacio de Justicia, a las oficinas de la Procuraduría General de la República y luego lo llevaron al Palacio de Justicia y que eso ha ocurrido con antelación. Pero, a diferencia de este momento, y yo pongo la llaga sobre la diferencia por el hecho de que yo sí quiero que no haya diferencias, porque nosotros somos todos iguales ante la ley de conformidad con el artículo 39 de la Constitución de la República, pero no quiero que nos igualen en la parte más nociva, sino que nos igualen en la parte más positiva. Y planteo lo siguiente: a las personas que con antelación lo llevaron, lo condujeron hacia esos lugares del Palacio de Justicia, antes de la Procuraduría al Palacio de Justicia, pues entonces a esa persona le pusieron casco, le pusieron chaleco, lo vejaron, lo vituperaron. ¿Antonio le pusieron casco? ¿Cuándo? Pero sí. Dentro del Palacio de Justicia, no desde la Procuraduría al Palacio de Justicia. Entonces, como hubo una queja en ese sentido de la desigualdad, le pusieron el casco. Lo correcto es que no le pusieran casco, porque a Chamán Chacra, por ejemplo, que el presidente de la República se refirió en algún momento cuando quería justificar el cúmulo de penas y el aumento de las penas en la República Dominicana, que para mí, en términos profesionales,
eminentemente profesionales, es un disparate y un contrasentido y es una reversa desde el punto de vista de los derechos humanos. En su momento el presidente hacía alusión a este criminal y decía, porque por ejemplo un criminal como el chamán Chacra nunca debe salir de una cárcel. Decía el presidente de la República, pero al chamán Chacra nunca le pusieron el casco. Lotedom se fue adelante. Juega temprano a las 12 del mediodía y la suerte será tuya antes que de nadie. Sí, a las 12 del mediodía todos los días tienes el Agarra 4 de Lotedom con 25 millones todos los días. Tu quiniela dominicana de las 12 y el quemadito de Lotedom donde no te queman tu numerito. ¿Ya hiciste tu jugada? Búsquelo cuando él iba a sus audiencias para que usted vea. Entonces, tenemos un manejo político hasta de este tipo de proceder. Hay un comportamiento inadecuado, porque se supone que eso debe darse para una persona que haya cometido un crimen eminentemente atroz, pero que también sea para una persona que corra riesgo en el proceso. Porque se supone que eso lo que debe servir es para asegurar que la persona se mantenga vivo durante el proceso y que se suponga o se tenga la información de inteligencia investigativa que den cuenta con que haya la probabilidad de que personas tengan o tiendan a procurar afectar la garantía de la vida de esas personas. Bueno, ahora que tú hablas de garantía de vida de las personas, decía Martínez Pozo en RCC Media que ellos como tal no van a enfrentar a ninguna víctima, a ninguna persona que esté llevando este proceso de cara a su derecho, bastante comprensible. Pero también habla de sectores oscuros que estarían tratando como de agitar en este tema. Y cuando se habla de eso, ya se toca algo que yo dije desde el inicio. RCC Media como tal no va a quedar incólume con este caso. ¿Hay algún camino legal para tocar lo que tiene Antonio Espaillat en RCC Media? Bueno, si la responsabilidad penal se mantiene, sí. Absolutamente todo, porque tú no tienes límite. Si se determina responsabilidad penal personal, porque una cosa es la responsabilidad penal que de conformidad con la ley 479-08 pueda recaer sobre la persona jurídica, que es una responsabilidad que siempre fue accesoria, pero con el surgimiento de esta ley se protagonizó de forma tal que tú podías imputar directamente a una persona jurídica desde el punto de vista penal con la posibilidad de que acarree justamente todo tipo de responsabilidad, y en lo que tenía que ver con la punición, lo que tiene que ver con la privación de libertad, en el caso de que correspondiera, el gerente de esa persona jurídica, pues acarrearía esa responsabilidad. Pero en este caso, habida cuenta que se está sindicando personalmente del ajuste de la conducta a norma proscriptiva, en el caso de determinación de responsabilidad, de culpabilidad desde el punto de vista penal, lo accesorio no se detiene solamente en la persona jurídica y en lo que tiene que ver con sus saberes. Lo accesorio levanta el velo proscriptivo de las tenencias de las personas que materialmente van a acarrear responsabilidad accesoria en términos pecuniarios. Es decir, que todo lo que tú tengas debe servir porque una sentencia con la autoridad de la cosa definitiva y irrevocablemente juzgada es un título ejecutorio. Tú vas a perseguir todo lo que haya. Por ejemplo, como pasa con el acta de carencia. Tú tienes un título ejecutorio, vas a embargar a una persona que te debe, supongamos, 500,000 pesos. Tú te llevas una serie de ajuares, bienes, muebles de esa persona, lo vendes en pública subasta y te hacen 375,000 pesos. Todavía hay 150,000 pesos que te deben. Entonces tú haces un acta de carencia por los 150,000 pesos y tú vuelves a perseguir a esa persona desde el punto de vista civil por la cantidad de recursos económicos que te restan por esa acta de carencia. Entonces, ¿qué ocurre con este título ejecutivo y ejecutable que nace de una sentencia penal con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada
de manera accesoria, porque la parte civil, los querellantes, se expresan de forma accesoria procurando una reparación de daños. Y esa reparación de daños se da en términos pecuniarios, es decir, en dinero. Se persigue penalmente a la persona y accesoriamente se persigue la reparación del daño. Supongamos que, por poner un número redondo, voy a poner un número redondo, a esta persona se le digan, se le ordena la indemnización de estas personas luego de la determinación de la responsabilidad penal. Se condena a esta persona, supongamos, ¿verdad?, a 3 meses de prisión en Najayo y se suspende. Vamos a poner todas estas posibilidades. Desde el punto de vista accesorio, se declaran como buenas y válidas todas las querellas con constitución en actor civil llevada a efecto por los querellantes. Se reconoce como querellante a fulano, fulano, fulano y se enlistan. Y se condena de forma accesoria a una reparación de daño por un monto, vamos a poner un monto, de 1.000 millones de pesos, de forma prorrateada o entendiendo que hay diferenciaciones en las víctimas, como por ejemplo, digamos, Dotel dejó como 100 millones de dólares. El daño de la pérdida de esa persona es casi inconmensurable. Cuando dices que Dotel dejó 100 millones de dólares, ¿a qué te refieres? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros todos somos iguales, en principio. Pero la misma Constitución te dice que por las artes que una persona pueda tener, por su intelectualidad, por su ingenio, puede diferenciarse. Yo tengo un brazo derecho, me sirve para escribir, pero el brazo derecho de Dotel le servía para lanzar. El brazo mío derecho, cualificándolo, cuantificándolo, no vale lo mismo que el de Dotel. ¿Me entiendes? Eso ejemplarizando. Somos iguales, pero la ley nos hace iguales y nos desiguala. Es lo mismo, por ejemplo, para el sistema financiero de la República Dominicana, Valentín Medrano, que lo que es un abogado que en algún momento puede llevar proceso de derecho penal, financiero o económico. No es lo mismo Valentín que, por ejemplo, el director del Grupo Popular, creo que en materia de seguros. Lalo, Eduardo Grullón. Sí, no es lo mismo. Entonces, la reparación del daño va a ser equiparable o va a ser retenida en función de cada una de esas realidades. O sea, el Dotel tenía un patrimonio de 100 millones de dólares. Si la pérdida de Dotel, su pérdida de vida para él mismo, suponte que para él mismo, ¿qué cuesta tu vida? Para él tú le preguntas, ¿qué cuesta tu vida? Bueno, yo tengo 100 millones de dólares, lo menos que debe costar mi vida son 100 millones de dólares. Eso me cuesta la vida. Yo daría, por vivir, yo doy todo este dinero que yo tengo aquí. Eso tiene que ser tomado en cuenta. Porque tú tienes que darme a mí una indemnización como reparación de un daño. Eso es lo que dice la norma, reparar el daño. Por ejemplo, la hija de doña Melba Grullón, que también es parte del sistema financiero de la República Dominicana. O sea, ¿cómo tú cuantificas esa vida? La hija del ministro de Obras Públicas. El hijo. El hijo, perdón. La hija, ella es de su hija política, ella. Y el hijo físico. Biológico. Entonces, supongamos, seguimos en las suposiciones que se ordena una indemnización de 1.000 millones de pesos. Y después tú dices, no, mira, el patrimonio de esta empresa es de 300 millones de pesos. Bueno, pues se va a la empresa con los 300 millones porque tiene que buscarse, pero todavía tenemos un déficit. ¿O no? No tenemos un déficit. Hay una diferencia de 700 millones de pesos. ¿Y dónde aparecen? Porque tienen que aparecer. Porque tú estás obligado a la reparación del daño. Es obligado a la reparación del daño. Entonces se levanta el velo proscriptivo en términos personales de sus tenencias y se llega a todas las tenencias, a todos sus saberes que tienen que responder de forma solidaria por este daño que se ha ocasionado. Eso es
tomando en consideración que la pena no ha recaído de conformidad con la ley 479-08, 479-08, sobre la persona jurídica, sino sobre las personas físicas. Entonces tú como persona física, que estás obligado por ese acto jurídico con la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, que se instituye en un elemento cobrable, en un acto cobrable, exigible, ejecutable, ejecutorio. Entonces tú tienes que responder por el resto de tu patrimonio. Pero, ok, estamos hablando... ¿Y RSC de quién es? Supuestamente él tiene un 30%. Entonces, si tiene un 30%, RSC responderá por ese 30%. Bueno. Ahora, una cosa que me preocupa. Estamos hablando de no menos de 60 personas que están exigiendo, ya sea por lo penal o ya sea por lo civil, indemnización. En pocas palabras, dinero. ¿Cómo se hará el sistema para repartir dinero para toda esa gente en base al finito patrimonio de Antonio Espaillat? Es simple. Simple, es simple. Muy simple. Oh, pero... Tú lo dijiste que es finito, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta lo finito se llega. Porque obviamente que nadie puede estar obligado a cumplir con lo incumplible, a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Si no tengo, no tengo. ¿Me entiendes? Si no tengo, no tengo. Pero si tengo, respondo hasta donde tengo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace regularmente? Se prorratea. Suponte que a ti te reconozcan 5. A él que está conmigo ahí, le reconocen 10. A aquel le reconocen 8. Y a aquel otro le reconocen 6. Tú tomas todo eso, lo sumas todo eso, y sobre la base de las expectativas ya resolutas en un acto, que es la sentencia, tú prorrateas a las personas sobre la base del patrimonio dividible. En español, como te dije, si te toca a ti un 5, pero lo que hay, vamos a ponerlo más fácil, el número que sea más fácil de dividir, 5 a aquel y 5 a este, pero lo que tengo y 5 a aquel, serían 20, ¿verdad? 20, pero lo que tengo son 10. Se prorratea de forma tal que a cada uno le tocan 5. Le tocan 5, pero en sentido figurado. Sí, pero entonces bueno, le tocan 2,5. Es 2,5, perdón. 2,5. Te toca la mitad. Y así va descendiendo. Va descendiendo. Si te tocaban 5 y lo que hay es 20 para 5, 10 para 5, necesitábamos 20, pero nada más tenemos 10, nos toca 2,5 a cada uno. Eso se llama prorratear. Así. Entonces, es un número, por la cantidad de víctimas, el prorrateo tendría que hacerse, eso es muy fino. Eso es sencillo de hacer, pero sobre la base ya de tener el documento, la ordenanza por parte del órgano jurisdiccional competente con respecto a los haberes de cada una de las personas que están exigiendo sus derechos desde el punto de vista accesorio punitivo. Suponiendo que haya un tranque en un juicio de fondo ya previo a la sentencia, en donde sea imperante el clamor social de que a Antonio Espaillat hay que darle una pena que exceda los 2 años porque el hecho como tal es grandilocuente, pero hay un tranque social en donde se aboga por la modificación del Código Penal aún pendiente o darle los 2 años máximo a Antonio. La figura de la íntima convicción del juez en la hora cero no podría subsanar eso.
Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos íntima convicción ya. Pero bueno, pero recientemente, pero espérate, porque recientemente, hace unos 2 años y medio atrás, el juez Alejandro Vargas la sacó. Deus Ex Machina la sacó. Apeló a ella para resolver la medida de coerción de Alexis Medina. Pero lo hizo. Pero nosotros se tenemos... le criticó, pero se la jugó. En derecho no tenemos. Que en la práctica ocurre otra cosa. Pero también en la práctica, porque la gente dice, mira, esta medida de coerción, estamos hablando de 319, que es homicidio involuntario, la pena máxima es 2 años, no corresponde prisión preventiva. Tú, obviamente, sin tratar de ser la antítesis de ti mismo, tú dices, bueno, procesalmente hablando, legalmente hablando es así, pero tampoco procedía para los casos que tú mencionas, ese caso y los demás que subsiguieron a ese, no procedía a la prisión preventiva y se dio. No procedía a la prisión preventiva por más de 1 año y duró en algunos casos 4 años, 2 años, 3 años. Entonces, la violación de la ley se ha dado de forma constante en la República Dominicana. Ahora, vamos a ver si la violación de la ley se da de forma igualitaria o si la violación de la ley, desde el punto de vista procesal, de forma afectativa para las personas imputadas de los procesos, se va a dar justamente de forma, reitero, igualitaria. Porque vuelvo y te reitero, se violó la ley ayer para llevar presos a opositores políticos y lo violó este Ministerio Público y lo violó este gobierno. Se violó la ley. Porque lo que dice el artículo 229 es que si tú tienes presupuestos suficientes para indicarle al juez que tú no te vas a constituir en una afectación del desarrollo del proceso, que tú vas a poder acudir a tus procesos y que tú tienes tantas cosas que perder, que lo más propicio para ti en términos hasta de gananciales es tú presentarte al proceso, pues entonces no procede la prisión preventiva. Que la Constitución de la República dice que la prisión preventiva es la excepción y que las demás medidas de coerción son las reglas. Entonces, si tú violentas todo eso, Constitución de la República, leyes especiales, pactos internacionales, convenciones internacionales, para llevar preso a un opositor o a los opositores políticos, entonces cuando tú no lo haces, yo creo que tú estás poniendo a la sociedad dominicana en una posición de exigirte el cumplimiento de la igualdad, de exigirte de marchar, de protestar, porque obviamente tú estás haciendo las cosas en contrapelo con lo que ha sido tu estilo, tu línea, tu sello característico. Entonces, esto es un asunto muy delicado, donde ahora mismo en la mesa de discusión está el gobierno y su futuro. ¿Por qué? Vamos a ver. Por lo mismo que te he dicho, porque el gobierno ha usado todos los mecanismos, ha movido todos los hilos para que gente, tú le puedes poner el nombre como tú quieras, ya no podemos llamarle por un mandato constitucional a esos procesos que conocemos con nombre de Molusco, que fue lo primero que transgredieron. Mira, hasta nombre de Molusco, a este no le ha puesto nombre. ¿Qué nombre le puso el magistrado Camacho a este proceso? Uh-huh. ¿Le pusieron nombre? No. Entonces, no le pusieron nombre, no le pusieron casco, que eso está bien. Eso está bien, eso es lo correcto. Por eso el Tribunal Constitucional le mandó un rayazo diciéndole, ustedes han afectado los derechos fundamentales de la persona, ustedes han afectado la dignidad, ustedes han afectado los derechos humanos. Ahora, está en disposición el gobierno y el Ministerio Público de hacer lo mismo en beneficio de las apetencias sociales que se tienen. Pero es que lo que estás planteando es una aporía. Porque de entrada tú también estás de acuerdo conforme al marco legal que tenemos de que en todo caso a Antonio Espaillat le tocan como máximo 2 años de prisión vía el 319. Pero en esa misma línea eres consciente del clamor popular, de que la gente entiende que debería ser más, pero te escucho y me parece que tú también en tu foro interno entiendes que debería ser más.
Y a todo eso le agregas, entonces, que el gobierno está, junto con el Ministerio Público, está tratando de ayudar a Antonio. O sea, yo lo que quiero saber, a este segundo ya, casi culminando esto, es si en efecto tú estás convencido de que legalmente hablando a Antonio le tocaría más. Por ejemplo, yo te escuchaba y yo pensaba en el tema del cúmulo de pena, porque hay un asunto ahí que ha surgido ahora de una supuesta intimidación de testigos. Eso no se contabiliza también. Bueno, el tema mío no es aporía. ¿No es? No es contradicción. No. Yo creo que si hay una calificación jurídica embrionaria, que es la que ha dado el Ministerio Público, pero la ha dado en contrapelo a su estilo y al sello, reitero, característico de este Ministerio Público. Porque si hubiese sido otra persona que no fuera Antonio Espaillat, la calificación jurídica fuera artículo 295 y 304 del Código Penal en comisión por omisión. Comisión por omisión. Descríbeme eso. La comisión por omisión es la situación en la que una persona se encuentra en la que se determina que es responsable de un tipo penal a causa de una actitud omisiva, que teniendo que cumplir con el deber para que no se produzca un efecto determinado que afecta a un bien jurídico, no lo hace. Te pongo el ejemplo más típico de eso. Un salvavidas está hecho ¿para qué? Para salvar vidas. Esa es su función. Y él está al lado de una piscina, ve a una persona, a un niño que se está ahogando. Él tiene el deber, la obligación de evitar que eso ocurra, porque para eso él está ahí como salvavidas. Omitivamente, él se queda tranquilo, la persona muere y él es culpable de homicidio por comisión por omisión. Pero este Ministerio Público, si no se tratara a una persona con la influencia que esta persona tiene, estuviera haciendo eso. Entonces, yo no tengo contradicción. Sobre la base... ¿Cuál artículo es ese? ¿El 229? No, yo estoy diciendo 295, 304. 295, 304. Comisión por omisión. Y en comisión por omisión. Eso es homicidio voluntario. Homicidio voluntario en comisión por omisión. La comisión por omisión es una 294 figura... al 305. Es una figura jurídica, una figura... propia del derecho francés. La puedes buscar ahí, la puedes buscar en Google o IA, que la comisión por omisión es la obligación que tiene una persona de evitar que un efecto, desde el punto de vista de la afectación de un bien jurídico, se produzca, y que pudiendo evitarlo, por eso te dicen a ti, eso era evitable, pudiendo evitarlo, no lo hace y se produce el daño. El daño puede ser el homicidio. Bueno, pero él tenía el deber de procurar la seguridad de ese local. Bueno, yo te estoy diciendo cómo hubiese actuado el Ministerio Público si el imputado fuera tú o fuera yo o fuera cualquier otro ciudadano. Entonces, para que tú veas, yo lo que estoy tratando es de desenmascarar las autoridades, de que se tenga claro cómo nosotros tenemos, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de las facultades que tienen nuestras autoridades, cómo nosotros tenemos un discurso dicotómico, cómo nosotros tratamos de forma diferenciada. Tú estás afirmando que tanto el gobierno como el Ministerio Público han decidido coger el tiro por el más mediocre de los dominicanos, Antonio Espaillat. Han decidido coger el tiro por él. ¿Cómo es? Poner el pecho para que el tiro le dé. Pero tú estás diciendo, si no me equivoco, según lo que escuché, que le han puesto el escenario jurídicamente más favorable, dado que se trata de Antonio Alcibiades Espaillat, alias Rasputín. ¿Es Arias Rasputín ese muchacho? Arias Rasputín. Ah, bueno, no, yo desconocía eso. Pero sí, yo entiendo que sí, que tanto el Y entonces, si es así, tú me estás diciendo que el gobierno y el Ministerio Público decidieron coger el tiro por el más mediocre de los dominicanos. Pero yo te voy a decir una cosa, mira. Nosotros tenemos un código de finales del año, de finales del siglo antepasado, 1884, 1886. ¿Cómo es posible que de forma justificativa de repente el Ministerio Público salga
oficialmente con una rueda de prensa, no, en este caso fue una nota de prensa, diciendo que urge la modificación del Código Penal de la República Dominicana, la aprobación del Código Penal de la República Dominicana. Eso es una excusa. Eso es una excusa, porque hasta ahora, para hacer todo el daño que se ha hecho desde el punto de vista de la persecución penal política, el Código Penal sirvió. Ese mismo código se utilizó para afectar cuando se quiso afectar. Pero vuelvo y te reitero, tú buscas el ABC del comportamiento de las autoridades persecutorias de la República Dominicana con respecto a los procesos anteriores. Primero, este no tiene calificativo, no tiene ningún nombre. Segundo, el trato fue absolutamente diferenciado. Ahora bien, yo sí quiero reconocer que lo debido es lo que se está haciendo, indefectiblemente de que yo sé que tú tienes una postura quizás un tanto divorciada de la misma. Que lo que se está haciendo es lo correcto. Sí, se está haciendo lo correcto porque tú debiste tratar humanamente a las personas que sometiste con antelación. Pero ese no es tu comportamiento. Por vía de consecuencia se entiende que es un divorcio de ti mismo. La mediocridad es consona al ser humano. O sea, el hecho de que él sea un mediocre no le niega su humanidad. Así que en ese aspecto concuerdo contigo. Antonio Espaillat puede seguir su proceso desde su casa, yendo a juicio. Yo no creo que él se vaya del país, honestamente. Él vino. Él no estaba en el país. Claro, él no sabía en ese momento cuál era la envergadura. Sí, la dimensión de ese problema. Pero vino y se mantuvo en el país. Y al primer requerimiento que se le hizo fue ante las autoridades. Entonces hay que ser consciente de que eso es lo que ha ocurrido. Ahora, eso no le ha servido a otros para que no le pongan el Código Penal casi completo y le añadan ley de lavado de activos. ¿Me entiendes? Eso a otras personas no le ha servido de escudo. Si es como tú dices, Jenny Berenice, a quien no le queda otra que asumir una carrera política inmediatamente salga de la Procuraduría, ella hizo entonces el cálculo al revés. Para allanar ese camino expedito hacia su épica carrera política, el tema no era congraciarse con Antonio, sino sencillamente proceder hasta el final, y tú pusiste un ejemplo ahí de comisión por omisión. Pero ¿y tú crees que tú para tener una aquilatada carrera política, tú tienes que estar de acuerdo con el pueblo? Tú calculas al pueblo que lamentablemente nos mete a nosotros en el mismo saco, y no es que yo me esté poniendo diferenciación ni distancia con mi pueblo. Yo quiero mi pueblo, pero y la gente que venden su voto por 500 pesos y un picapollo, ¿tú crees que le hacen un gran servicio a la democracia? Entonces, tú lo que calculas en el momento es, por ejemplo, quiénes manejan las encuestas, quiénes pueden decir que tú eres un superfuncionario. No sé si tú me entiendes. Entonces, busca quiénes son los dueños de la percepción, quiénes manejan la percepción. No es lo que tú eres, Aneudi, es lo que la gente cree que tú eres. Y para eso, la publicidad sirve para crear retóricas. Incluso nosotros hemos visto bluff. El Ministerio Público, este Ministerio Público, búscalo, por favor. Ojalá que en su momento tú puedas buscar la siguiente encuesta. Al ex Procurador General de la República, el MAP lo midió. Hizo un estudio para determinar efectividad del esfuerzo desde el punto de vista administrativo que se hacía ahí y sacó 96.9 o algo así. No recuerdo el número. Pero a esta Procuraduría la midieron y sacó 0. El mismo MAP, el mismo gobierno. Te lo pueden maquillar mañana. Pero hoy día, y lo puedes buscar porque esa encuesta salió en todos los diarios de circulación nacional, el Ministerio Público ha demostrado que desde el punto de vista administrativo no sabe administrar. Búscalo tú, ponlo ahí. Pónmelo ahí al lado, aquí a mí. Me lo pones ahí al lado. Las dos mediciones. La última que hizo el MAP y te dice 0. Oye, no es 2, 3, 4, no, 0. Desde el punto de vista administrativo. No sé si se la carga a doña Miriam o se la carga a la actual procuradora. Pero la realidad es que sacó 0. Y cuando tú buscas
lo que fueron los grandes avances del Ministerio Público. Bueno, doña Miriam pasó por ahí y no pudimos obtener el régimen de pensiones y jubilaciones de los ministerios públicos, que es una conquista necesaria, que se había adelantado, que incluso el presupuesto se tenía destinado a esos fines y se usó para otra cosa. Entonces, nosotros tenemos muchos bluffs, nosotros tenemos muchas mentiras, pero todo dependerá de la publicidad, de la retórica. Y es muy bueno estar en buena y estar en paz con las personas que crean percepción, porque aquí hay gente que tiene encuestas y te dicen, por ejemplo, incluso, yo te vi en unas encuestas ahí, a ti, los comunicadores más incidentes, en la más equidistante y desinteresada y creíble de las encuestas, tú apareces como de la persona más influyente comunicacionalmente, hablando. Pero en la de los intereses tú no apareces. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces es muy bueno que de repente se hace una encuesta de abogados, digan, fulano es tal, mide, y Valentín Medrano aparece como abogado tal cosa. Entonces hay que congraciarse con los dueños de medios de comunicación para eso y por eso. Bueno, yo no quiero aparecer. Si el asunto se trata de eso, no quiero aparecer. No me interesa aparecer. Lo que a mí no me interesa, bajo ninguna circunstancia tampoco, es claudicar en lo que yo siempre he creído y manifiesto, indefectiblemente de los intereses que se afecten en el camino. Yo estoy diciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Yo he venido aquí, he mantenido inalterable el discurso. Lo que dije ayer lo digo hoy. Siempre. Ahora bien, yo estoy tratando de fotografiar una situación que lastrea, afecta y que es abominable. Es el trato diferenciado. Y es la actitud solapada por parte de las autoridades de acallar situaciones y de favorecer otras situaciones. Aquí, ese Ministerio Público estuviera diciendo improperios si sobre este estudio de Aneudi se hubiese producido una desgracia hacia ti y te estuvieran dibujando como el tipo más abominable. Entonces, hasta en la creación de retórica desde el punto de vista imputacional ha habido una diferenciación. Que te digan, de forma irresponsable, tal cosa, y los calificativos son irresponsable, y sabía, y negligencia. Eso es suavecísimo, excúsame la expresión, no existe el término, pero eso es suavísimo. Bueno, no se diga más, Valentín Medrano, tu exposición en torno a este tema, que la gente, la audiencia sin duda se tendrá más con qué ver este caso a partir de tu exposición. Yo no sé cómo vamos a salir de este túnel en el cual nos metió un mediocre, ¿no? Al cual le creímos el cuento de que era visionario. Supuestamente era un empresario visionario y RCC Media no ha dado un solo talento endógeno desde cero. Todos son talentos exitosos que llegaron de otros medios. Entiéndase que más que empresario es parásito, porque Antonio Espaillat lo que ha hecho es capitalizar el riesgo que asumieron otros empresarios en su momento. Por ejemplo, cuando Bienvenido Rodríguez le dio el chance a Martínez Pozo cuando era un desconocido, eso es un riesgo, porque él no sabe si va a resultar o no. Resultó. Cuando le dio el chance, por ejemplo, a José La Luz, él no sabía, o sea, él asumió el riesgo. Bienvenido. Pero el José La Luz, el Martínez Pozo que llegaron a RCC Media, ya eran talentos probados. Eso no es ser visionario. Eso es apostar por lo seguro. Y a este carajo, a este tipejo, a ese mediocre, por no decirle cabrón, hijo de perra, la gente le creyó el cuento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? El resultado de un mediocre con soberbia. Porque cuando Gregory le dijo a él, don, el techo, él se dijo, ¿qué es lo que tanto azara este don nadie? El que sabe de esto soy yo soy el que tiene 5,000 millones, yo soy el jefe de él. Y atento a que tengo 2 pesos, yo puedo más que las leyes de la física. Ese tipo de criterio tan contra natura solo vive en mediocres así, en personas
que lo único que atisban en la vida es al aspecto pleonéxico, crematístico, mercurial. En síntesis, dinero. Y yo ponía el ejemplo en un corte anterior. Yo decía, wow, pero qué disímil ver a Martínez Pozo defendiendo a este carajo. Porque Martínez Pozo es exitoso, tiene dinero, pero Martínez Pozo se ha preocupado por cultivarse. Pero este don nadie, lo único que ha hecho es hacer dinero y punto. Porque su visión de la vida, o sea, la visión de la vida de este fracasado proyecto de homínido, solo le alcanzó para eso y para más nada. Y voy más allá. Esa familia, ese gen está corrupto completo. Porque si es verdad, si es verdad que él llamó y preguntó por las bebidas, lo de la hermana es verdad, eso yo lo sabía. De que ella se fue de la ambulancia, eso yo tenía esa información. Un testigo me la dio. Y cuando porque él lo vio. Y cuando yo veo que, pues es verdad, ella mandó a parar la ambulancia. Porque ella, herida como estaba, y en medio de esos escombros, en lo único que estaba pendiente era en la caja. Y ella se iba a apear a buscar el dinero. Y Gregory le dijo, no, doña, yo voy. Pero eso, te repito, yo lo sabía ya. Yo no lo dije. Y pero mira, ahora, lo de las bebidas, yo no sé si eso es cierto o no, que Antonio llamó después de, tú leíste eso, ¿verdad? Sí. Y él preguntó por las bebidas. Y luego el abogado, Miguel Valerio, dijo, pero ¿cómo es posible? Y yo me dije, bueno, mira, si fue un invento, quien lo inventó conoce muy bien a Antonio. Y si fue un invento, yo quiero saber quién lo inventó, pero lo inventó picando cerca. Ese gen, hermano mío, está quebrantado completamente. En esa familia, en términos filogenéticos, ahí no hay nada que buscar. Nada. Yo le exhortaría a la gente que investigue cuáles son las funciones, los trabajos de los descendientes de esa familia. Porque ese gen es un gen sin alma. Sin alma, evidentemente, humana. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.